Salamanca, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la ciudad del arte plateresco por excelencia, remonta sus orígenes hasta antes del Paleolítico. Aunque si hay algo que haya marcado el desarrollo de esta ciudad, asentada a la orilla del río Tormes, es sin duda el nacimiento de su universidad a principios del siglo XIII, convirtiéndose en una de las más antiguas de Europa. Coincidiendo con la época dorada de esta antigua institución educativa, se construyeron en Salamanca edificios tan significativos como el convento de San Esteban, la Catedral Nueva o palacios de familias de renombre, que hoy otorgan a la ciudad su gran monumentalidad. El centro histórico de la ciudad de Salamanca tiene un color dorado gracias al tono característico de la piedra arenisca, excelente para ser labrada, que se extrae de Villamayor. La Plaza Mayor, la más grande de España, resulta una visita obligada. La provincia de Salamanca también cuenta con agradables sorpresas como la zona de Arribes del Duero, con excelentes vinos reconocidos con denominación de origen. El caudaloso río Duero, frontera natural con Portugal, se abre camino entre enormes grietas entre las rocas, creando paisajes de insuperable belleza en su parque natural. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta la monumental ciudad de Salamanca y visita también el espectacular paraje de Arribes del Duero. En nuestro primer día de ruta visitamos algunos de los monumentos más significativos de la ciudad, empezando por la concurrida Plaza Mayor, lugar de encuentro de todos los salmantinos. Seguimos nuestra visita en el convento de San Esteban y subiendo por la calle Compañía nos encontramos con la Casa de las Conchas. También visitamos la famosa Universidad de Salamanca. Acabamos el día desplazándonos hasta Ledesma y dormimos en Hacienda Zorita, conjunto histórico-artístico. En nuestro segundo día de viaje seguimos la orilla del río Tormes hasta encontrarnos con el puente romano. Dedicamos la mañana a visitar en profundidad la Catedral Vieja y la Nueva, desde donde se observan unas inmejorables vistas de la ciudad. Nos acercamos también al mercado central de la ciudad. Por la tarde visitamos la Casa Lis. El Museo de la Automoción, con piezas únicas de otros tiempos, también merece una parada en nuestro camino. Por la noche disfrutamos del ocio nocturno propio de esta ciudad universitaria. El tercer día viajamos hasta la zona de Arribes del Duero para conocer este espectacular paraje natural, en el que el cauce del río ha creado grandes cañones. Para admirar el paisaje cogemos un barco en la playa del Rostro y nos acercamos después hasta San Felices de los Gallegos, un pueblo declarado conjunto histórico-artístico que cuenta con un magnífico castillo. La famosa y concurrida Plaza Mayor de Salamanca fue proyectada por el arquitecto Alberto Churriguera en 1729 y se considera la culminación de las plazas castellanas, además de ser la de mayor tamaño del país y epicentro de la vida salmantina. Yolanda, la Plaza Mayor de Salamanca es muy importante punto neurálgico de la ciudad y está hecha con estilo churrigueresco, ¿verdad? Sin duda alguna es el punto neurálgico de la ciudad y efectivamente pues es el estilo churrigueresco, un estilo único, original español, característico de la familia churriguera, y se empieza a construir pues por el pabellón real, que lo tenemos aquí, el pabellón real, que se llama así porque están representados en los medallones todos los reyes de España. Es una plaza típicamente castellana y austera, por eso. Es una plaza que, aun siendo churrigueresca, que es un estilo muy ornado, muy barroco, muy exagerado, sin embargo hay que decir que la familia churriguera la abordó en esta plaza austera, castellana, porticada, que uno de los fines de los pórticos era albergar a los mercaderes de la ciudad y darles cobijo. El pabellón real fue por el que se inició la construcción de la plaza, pero hay dos pabellones más. Efectivamente, tenemos también el pabellón de San Martín, donde están representados por los héroes, los generales, los conquistadores como el gran capitán Hernán Cortés, y tenemos el pabellón de Perímetros, donde están sabios, escritores, y por último, pues detrás de nosotros efectivamente tenemos el ayuntamiento, Esto fue el centro de vida neurálgico de la ciudad, como ya hemos dicho, y Unamuno lo describía como el sitio donde se venía a mentir, el mentidero. Efectivamente, porque es donde la ciudad vive, late, donde bulle, donde zumba, y decía Unamuno que era el mayor mentidero y escuela de haraganería de la ciudad.
Se tiene que culminar una visita a Salamanca con sentarse en las terrazas, si el tiempo lo permite, o dar una vueltita, que antiguamente iban los hombres por un lado, las mujeres por otro, y cuando se encontraban las miradas empezaban los amoríos y los encuentros. La Plaza Mayor es también el escenario elegido por las actuaciones del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que se celebra cada año en Salamanca durante la primera quincena de junio. Mientras dura el festival, las calles de esta ciudad patrimonio de la humanidad se convierten en el centro de las más modernas creaciones y escenificaciones del arte moderno. En nuestro paseo por el centro aparece el antiguo Palacio de la Salina, que recibe su nombre de la antigua función como depósito de sal que tenía el edificio antes de ser recuperado como sede de la Diputación Provincial. Al lado está la alta y robusta torre de mampostería llamada Torre de Clavero. Este torreón, de planta cuadrangular, fue construido en el siglo XV y probablemente perteneció a un castillo del que hoy no queda ningún resto. Delante de ambos monumentos nos encontramos con la Plaza Colón, desde la que se observan unas excelentes vistas de los monumentos colindantes. En el centro de la plaza, una estatua de Cristóbal Colón conmemora el 4º centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Finalizamos nuestro paseo frente al Palacio de Anaya, también conocido como el Palacio de Orellana. Llegamos caminando hasta la Plaza del Concilio de Trento, en el que se ubica el convento de San Esteban. Este edificio tuvo una gran importancia en la cultura del país durante los siglos XV y XVI, cuando algunos de los más ilustres catedráticos de la universidad salieron de este convento de dominicos. La trabajadísima portalada de estilo plateresco fue diseñada por Juan de Álava. En cambio, el conocido como el Claustro de los Reyes fue proyectado por Fray Martín de Santiago, que incluyó numerosos grupos escultóricos decorando los capiteles. Estamos con el padre Gregorio Celada, prior de San Esteban. Me gustaría que me empezaras explicando la maravillosa obra de arte que es la fachada con las representaciones bíblicas que aparecen en ella. Bueno, la fachada del convento de San Esteban, de esta iglesia, es una especie de altar, ¿no?, en el cual hay un mensaje, una lección de una idea del mundo y de cómo ellos la entendían. Primero la puerta, donde hay los escudos y los personajes que intervinieron en la construcción. El primer piso, bueno, y después hay santos. Los santos que se van apareciendo en los diversos sitios es como una fecundidad de la orden de los dominicos, que ha tenido santos a través de la historia. El segundo piso, que es el central, es donde está el martirio de San Esteban. San Esteban fue el primer mártir del cristianismo, que lo apedrearon. Y si seguimos subiendo, nos encontramos arriba, pues lo que es primero el Calvario, ¿no?, que es, en fin, está la cruz de Cristo, a un lado está la Virgen, su madre, y al otro lado está San Juan Evangelista, que según las escenas de los evangelios estuvieron presentes en esa ocasión. Y encima de esa escena todavía está lo que sería el origen de todo, que es el Padre Eterno, donde aparece, en fin, la figura de un anciano con barba, con el mundo. Vamos a pasar ahora a hablar del claustro, un claustro que se utilizaba para las procesiones y en el que además encontramos arcadas renacentistas y sobre todo lo más destacable, las hornacinas de la infancia de Jesús y los medallones de los antiguos profetas. Está hecho por un fraile dominico que era discípulo de Juan de Álava, el arquitecto que comenzó esta iglesia. Tiene de característica el claustro, en los 4 ángulos hay unas hornacinas que representan escenas de la infancia de Jesús, el nacimiento, la anunciación, la adoración de los magos y la presentación en el templo. En la parte interior es donde hay unos medallones que representan los profetas. Vamos a hablar ahora de la escalera de Soto, que es una obra de ingeniería muy importante porque no está soportada por ninguna columna. En esa escalera se usa una técnica de apoyar los escalones uno contra otro, no están introducidos en la pared lo único que hace es como de cajón que aprieta y están tan trabados entre sí que se mantiene en el aire gracias a esa técnica, ¿no? Y luego la decoración
sí, arriba es gótica, pero en el centro es muy plateresca, de modo que los motivos no se repiten, y si hay centenares de flores, no hay ninguna flor igual en esa escalera. Vamos a hablar ahora de la iglesia, una iglesia de cruz latina con una nave central y que quizás lo más destacable sea el retablo del altar mayor. Bueno, esta iglesia es una iglesia de dominicos, en consecuencia los dominicos son predicadores y necesitan no una iglesia dividida en naves, sino una gran nave, como es esta iglesia enorme. Está el púlpito, que era desde donde hablaba y tiene muy buena acústica. Entonces la iglesia fundamentalmente tiene la idea de ser una aula de predicación. Por eso la iglesia fundamentalmente tiene cruz latina, que se va elevando y casi no hay interrupciones porque es muy elevada, ¿no?, hasta el cimborrio, donde la piedra central representa una escena muy interesante, que es la escena de la gloria. Hábleme ahora del retablo del altar mayor de José de Churriguera. Ciertamente son de grandísimo valor, ¿no?, y lo que se representa en esa mentalidad es el culto a la Eucaristía. Por eso en el centro hay un expositorio, allí ponían, y la gente pues fin, hacía su acto de oración, que era el misterio central, y lo sigue siendo de toda la vida cristiana, ¿no? Pero en aquellos momentos pues había, bueno, un fervor y había una expresión mayor. Uno de los edificios más emblemáticos de Salamanca es la Casa de las Conchas. Hay quien lo considera el edificio civil más representativo de la época de los Reyes Católicos. La Casa de las Conchas, construida a caballo entre los siglos XV y XVI, está considerada la obra cumbre de la arquitectura del gótico civil español. Las famosas conchas que decoran su fachada están distribuidas en forma de rombos y fueron colocadas allí con motivo del matrimonio entre el hijo del promotor del edificio y doña Juana Pimentel, en cuyo escudo familiar aparecen las populares conchas. Hoy en día el edificio ha sido restaurado y se utiliza como biblioteca pública. Nos desplazamos hasta otra zona de Salamanca para conocer una de sus máximas instituciones, la universidad, cuyo primer impulsor fue Alfonso X el Sabio al entregar a la ciudad la Carta Salmantina. Yolanda, explícame cuál es la historia de la Universidad de Salamanca, que fue la primera en crearse en toda España. Efectivamente fue la primera en crearse en España. Es cierto, no obstante, que el primer estudio general fue el de Palencia en 1212, el de Salamanca fue en 1218, aunque había un estudio anterior, pero como universidad hasta 1254 no fue Alfonso X el Sabio el que le dio la Carta Magna a la Universidad de Salamanca, y en ese momento es cuando se constituyen las bases de una ciudad universitaria como esta. Yolanda, la universidad ha sido la cuna de muchas tradiciones estudiantiles. Explícame alguna de ellas, como la del Víctore. Pues una de las más conocidas y destacadas quizás sea esa costumbre que tenían los estudiantes cuando se doctoraban de, con la sangre del toro, con pimienta, con arcilla, con aceite de oliva, hacer una especie de pintura, una especie de almagre que la piedra absorbía, simbolizando su victoria en los estudios. Otra cosa de las que llama mucho la atención es la rana de la fachada de la universidad. Que la rana antiguamente eran los demonios, los vicios, las lujurias, teniendo en cuenta que está sobre una calavera, podría significar como una especie de aviso que daba la Universidad de Salamanca a los estudiantes de que siguieran el camino de la virtud. Hablando de la virtud y el vicio, la fachada de la universidad es representativo de eso. Explícame los diferentes niveles, empezando por el de abajo. Sí, pues tenemos como 3 niveles, 3 cuerpos, podríamos decir, y 5 calles. Primer cuerpo, en el cual tenemos el medallón de los Reyes Católicos, con una inscripción que nos dice los Reyes a la Universidad y la Universidad a los Reyes. Un segundo cuerpo, que es el escudo imperial de Carlos I de España, V de Alemania, puesto que fue en aquella época, que además nos representa a un lado la virtud, a otro lado el vicio. Y un tercer cuerpo, que sería el escudo de la universidad, con el Papa dirigiéndose a los cardenales, podría ser el profesor en la cátedra, y a los lados Venus, simbolizando el vicio. Háblame de este arco tan típico de Salamanca que encontramos en diferentes edificios. Efectivamente, este arco que empezó en la Casa de las Conchas, el arco llamado contracurvo, porque tiene la curva y contra la curva, es único y original de Salamanca. Se empieza a ver en el siglo XV y se desarrolla hasta el siglo XVI. Recorremos algunas calles del casco antiguo hasta llegar al jardín conocido como el Huerto de Calixto y Melibea, ubicado sobre la antigua muralla. Este pequeño jardín recibe su nombre de un antiguo topónimo que lo relaciona con la obra de la Celestina. Este espacio verde está diseñado inspirándose precisamente en pasajes de esta importante obra de la literatura española.
resulta una agradable visita entre flores. Nos desplazamos hasta otra zona de la ciudad, donde encontramos un jardín botánico y una amplia zona verde con instalaciones infantiles. Gracias a la urbanización de los antiguos espacios del Parque de los Jerónimos y el Parque del Zurguén, se consiguen la recuperación de casi 3 kilómetros de ribera del Tormes, flanqueada por el carril bici. Una zona de nueva creación en la que los salmantinos podrán disfrutar al aire libre de los deportes y la naturaleza o simplemente relajarse ante el fluir del agua del río Tormes en su paso por la ciudad. Para acabar el día conducimos hasta Ledesma, un pueblo declarado conjunto histórico-artístico que se sitúa al norte de la provincia entre las llanuras de la Armuña y la comarca de Vitigudino. El pequeño pueblo de Ledesma cuenta con un importante legado histórico-artístico que se percibe en cada uno de sus rincones. La antigua casona en la que la exclusiva Hacienda Zorita ha instalado sus bodegas de aceite de oliva virgen permiten a los visitantes realizar catas en un entorno en el que se conservan las sillerías originales de este histórico edificio. Si seguimos paseando por Ledesma, enseguida llegaremos hasta el mirador. Disfrutamos de la imponente vista del antiguo puente medieval y el caudaloso río Tormes. Para pasar la noche, conducimos por la carretera de Ledesma a Salamanca y a tan solo 10 kilómetros de la capital, paramos en el Hotel Hacienda Zorita. Dormir en la casa grande de esta hacienda, ocupando el lugar donde antes existió un convento de monjes dominicos que fue desamortizado, es una experiencia que trasciende al simple alojamiento. La Hacienda Zorita cuenta con una cuidada oferta gastronómica y las habitaciones son tan históricas como amplias. Aunque si hay algo todavía mejor que este conjunto de edificios que incluye una renombrada bodega, es el entorno natural del que se encuentra rodeado. Un jardín centenario en mitad de una antigua finca de viñedos, por la que cruza el río Tormes, vigilado por varias hileras de altísimos álamos y secuoyas. La vista que se obtiene desde el puente romano con la Catedral de Salamanca de fondo es una de las postales de la ciudad. El puente romano de piedra data del siglo I a.C. y cuenta con 26 arcos de medio punto. La figura del berraco data de la época de los betones y ocupa el mismo emplazamiento desde hace siglos. La calle de la Rúa Mayor, que parte de la Plaza Mayor y llega hasta la Plaza de Anaya, es una arteria principal del casco antiguo y es también una de las calles más turísticas de la ciudad. En la Plaza de Anaya encontramos la sede de una de las facultades de la Universidad Salmantina y es también el lugar ideal para admirar una vista general de la Catedral Nueva o pasear por sus jardines llenos siempre de estudiantes. Paseando por Salamanca nos hemos encontrado con Ben, que es alemán y está aquí estudiando español. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Yo llevo 8 meses aquí en Salamanca estudiando español. ¿Y habías estudiado previamente español? Sí, lo había estudiado 2 años en Alemania en un instituto, pero básicamente la gramática. Es decir, el hablar lo he aprendido aquí. ¿Por qué elegiste Salamanca para venir a estudiar el castellano? Porque Salamanca es el corazón de Castilla y León y aquí se habla el castellano puro, es decir, es muy buena ciudad para aprender el español. ¿Tus compañeros de clase que son extranjeros, de qué nacionalidades son? Básicamente de Estados Unidos, pero también hay muchos chinos y japoneses también. Ben, háblame ahora de la vida nocturna. ¿Qué días salen los estudiantes y cuáles son las zonas de marcha preferidas? Pues aquí hay mucha marcha en Salamanca, sobre todo en 2 zonas, es decir, la Gran Vía y el casco antiguo. Y si tú quieres, puedes salir todos los días de la semana que quieras. Pero a ver, también hay que poner un poco de empeño en los estudios. Pero igual, o sea, yo por ejemplo salgo los fines de semana, es decir, el viernes y el sábado con mis amigos. ¿Qué edificios son tus preferidos? Por un lado el Palacio Anaya, por otro lado la Casa de las Conchas, es decir, la Biblioteca Pública de Salamanca. Y bueno, también el río Tormes me gusta mucho, porque allí puedes hacer un picnic con los amigos y te lo puedes pasar pipa. Ben, pues espero que acabes de perfeccionar tu español, que ya está muy bien, y que te lo pases muy bien aquí en Salamanca. Muchas gracias.
La llamada Catedral Nueva fue construida uniéndola al antiguo templo. Las vistas panorámicas desde las torres medievales son inmejorables, debido a la pujanza de la universidad y a la creciente importancia que en aquel siglo adoptó la ciudad. La Catedral Vieja resultaba insuficiente. La antigua catedral fue descrita como baja, pequeña y oscura, y se la consideró impropia para Salamanca. De esta forma, se empieza a construir el nuevo templo para la ciudad en 1512, y no se inaugura hasta 2 siglos más tarde, en 1733. El interior es espectacular, gracias a la altura de las 3 naves en las que se divide el espacio. Las capillas se encuentran distribuidas entre contrafuertes. Especialmente interesante es el coro, diseñado por los hermanos Churriguera. La sillería cuenta con relieves que representan a santos, apóstoles o a Cristo y data del siglo XVIII. Los enormes pilares que sujetan el elevadísimo techo son típicamente góticos y cuentan con columnas más finas que se entrelazan con los nervios de las bóvedas. En el interior de la Catedral Nueva se conserva también la capilla de Nuestra Señora de la Verdad, con una talla gótica, o la capilla de la Virgen del Pilar, que data del siglo XIV. Rodeamos la Catedral Nueva hasta llegar a la plaza del Patio Chico, desde donde se obtiene la mejor vista de la fachada de la Catedral Vieja. Julio López, como concejal de turismo, seguro que nos puedes dar una idea muy aproximada de qué número de visitantes recibe Salamanca y de dónde son, de qué nacionalidades. Bueno, pues las cifras con las que cerramos el año pasado fueron más de 1 millón de turistas, generando en la ciudad más de 1,5 millones de pernoctaciones. Se trata de un turista que viene a buscar el turismo de interior, turismo cultural, eminentemente de proximidad, de Castilla y León, de Madrid, de Extremadura, pero que también en lo que se refiere a periodos estivales viene de distintos puntos de todo el mundo. ¿De qué nacionalidades? Principalmente de países de la Unión Europea, países de nuestro entorno como Italia, Francia, Alemania, y también, pues bueno, hay quien se atreve a cruzar el charco, principalmente de Estados Unidos, cuando se trata del turismo idiomático. Salamanca es una potencia en lo que se refiere al estudio del español por parte de extranjeros. La mayor joya de Salamanca es sin duda su patrimonio histórico. ¿Qué elementos destacarías de él? Bueno, pues el año que viene cumplimos el 20º aniversario de la concesión del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, en el cual se catalogaba el casco histórico de Salamanca, su ciudad vieja. Yo creo que destacaría eso, el casco histórico en su conjunto, donde podemos ver toda una serie de elementos patrimoniales, palacios, distintas residencias, 2 catedrales, la sede de 2 universidades, donde se hace un recorrido prácticamente completo por todas las distintas etapas histórico-artísticas que han afectado a nuestro país. Otra de las huellas características de esta ciudad es su corte universitario. ¿Qué me puedes explicar sobre esto? Bueno, pues tenemos 2 universidades, una de ellas la segunda más antigua de Europa. Eso hace pues que la universidad tenga una importante presencia en la ciudad y que además, pues bueno, también exista esa parte de componente joven, de ciudad viva, que tiene el hecho de tener tantos universitarios entre nosotros a lo largo de todo el año. Aunque puede resultar algo confuso hablar de 2 catedrales unidas, la Catedral Vieja es fácilmente reconocible gracias a la llamada Torre del Gallo, que no es otra cosa que el cimborrio que se encuentra coronado con una veleta con la figura que representa este animal. La llamada Catedral Vieja concluyó su construcción en el siglo XIII, momento a partir del cual se empezó a construir la nueva catedral adosada a la parte norte de la antigua. En la actualidad, el acceso a la vieja catedral se realiza a través de la nueva, ya que la portalada de la fachada del Patio Chico, proyectada por Juan Setién a finales del siglo XII, permanece cerrada. El interior de la catedral antigua lo conforma una cruz latina con cubierta de bóveda apuntada. El retablo de la catedral es una de sus más preciadas joyas. Esta minuciosa obra de arte es del pintor italiano De Lodelli, que describen en esos paneles escenas de la vida de Cristo utilizando un gran colorido propio del gótico. El retablo cuenta con 53 tablas pintadas al temple y están presididas por la imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca.
La imagen de la patrona es una figura que data del siglo XII y está revestida por una chapa de cobre con adornos. Los sepulcros del siglo XIII corresponden a obispos. Nos desplazamos de nuevo hasta el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza Mayor, para dar una vuelta por el Mercado Central de Salamanca, que fue construido en el año 1907. Una época en la que el comercio de la villa se ubicaba en diversos puntos de la ciudad. La necesidad de un centro de comercio especializado exclusivamente en la venta de alimentos fue lo que llevó al ayuntamiento a construir el edificio del mercado a principios del siglo pasado. El mercado de abastos resulta una visita indispensable para conocer el pulso de una ciudad y es un lugar de encuentro de muchos salmantinos. En este mercado central pueden adquirirse productos con denominación de origen salmantina, como la carne de Morucha, el jamón de Guijuelo o el exquisito queso de Hinojosa. El edificio modernista cumple perfectamente su función como centro comercial, dividiendo su espacio en dos plantas, que a su vez se dividen en anillos concéntricos de tiendas. En la parte interior encontramos las fruterías y en la parte exterior se concentran las tiendas dedicadas a los productos avícolas o al queso. También encontramos pescaderías o carnicerías. El edificio modernista, que hoy guarda decenas de puestos, fue proyectado por el arquitecto Joaquín de Vargas Aguirre y sigue fielmente los cánones del trabajo con el hierro propio del modernismo del siglo XIX. El mercado central se levantó en la llamada Plaza de la Verdura, colindante por el este con la Plaza Mayor. La visita al mercado nos abre el apetito y decidimos ir a probar un restaurante que nos han recomendado. El restaurante de Toño es uno de los lugares de Salamanca donde mejor se come y hoy nos hemos acercado hasta aquí para probar algunas recetas elaboradas con ingredientes de la tierra. Estamos con Toño. Explícame en qué consistiría este primer entrante. Pues mira, vamos a empezar por un raviolis de manitas de ibérico, que es un producto de aquí es un cerdo ibérico, cerdo negro, en el cual hemos cogido esta parte noble y hemos hecho un raviolis de manitas de ibérico que le vamos a acompañar con unos pimientos de aquí de la zona, de la comarca, y le hemos reducido un vino de aquí de la tierra, un vino de aquí de la Ribera del Duero, y acompañado con un flicoide glacial. Explícanos en qué consiste. Bueno, el flicoide glacial es una lechuguita que tiene burbujitas de agua, y entonces cuando nosotros la comemos, sobre todo para estos platos de gelatina, pues nos explota en la boca, en el paladar, y eso nos da un frescor muy rico, muy característico de estos dos platos, de este plato concreto. Vamos ya a lo que sería el siguiente plato, que es un cochinillo. Sí, en Salamanca llamamos tostón, y hemos escogido en este caso una paletilla de cochinillo. La hemos confitado durante un tiempo bastante elaborado, 12-14 horas en el horno muy despacito, y después le hemos acompañado con unas patatas panadera y con una ensaladita, una rúcula y un tomatito cherry. Es para que quede un plato con su propio jugo, que no suelta muchísimo, muy poquito, pero es un plato que queda muy rico de aquí de la zona. Y el tercero de los platos que nos propones es este mil hojas elaborado con ternera. En este caso hemos cogido vaca y le hemos acompañado hemos puesto unas capas de solomillo de ternera con un poquito de foie y le hemos acompañado con un producto que es el melocotón, que tenemos ahora un purecito de melocotón que estamos en temporada, con un purecito también de frutos rojos y un puré de patata que le combina muy bien a este plato. Vamos a pasar ahora a los postres, que tienen una base de cereza, si no me equivoco. Y hemos elegido es como una gelatina, como una sopa, digamos, que lleva unas frutas, y le hemos acompañado con un sorbete de cerezas que tenemos aquí en la zona de la comarca de la Sierra de Francia. Es un plato muy refrescante y le hemos acompañado pues con unas frutas rojas como son la cereza y la fresa y un poquito de menta para darle un poquito más de frescor. Tiene toda una pinta muy apetitosa. Gracias. Muchas gracias. Por la tarde vamos a conocer el Museo de las Artes Decorativas de la ciudad, ubicado en un lugar de ensueño, la Casa Lis. Se trata de un edificio modernista que utiliza el hierro y el vidrio como materia constructiva fundamental.
Hoy, este edificio proyectado por Joaquín de Vargas contiene un museo con piezas Art Deco. María, nos encontramos en la Casa Lis, que es la obra cumbre del modernismo salmantino. Sin embargo, en el momento de su construcción tuvo diversos detractores. Sí, la Casa Lis se debe a un empresario salmantino llamado Miguel de Lis. Él viajaba por toda Europa y, conociendo el movimiento artístico que se desarrollaba, el Art Nouveau, decidió realizar su casa en este mismo movimiento artístico. El arquitecto de la obra se llama Joaquín Vargas, era de origen andaluz y decidió distribuir todas las estancias a través de un patio andaluz. Esto, debido al clima de Salamanca, no fue demasiada buena idea y bueno, las características principales de la casa es la utilización tanto del vidrio como del hierro fundido. La Casa Lis se ha convertido en uno de los museos más visitados de toda Europa porque cuenta con diferentes colecciones de gran importancia. Las muñecas francesas y alemanas, los vidrios y las figuras de bronce y oro. Sí, todas las colecciones que tenemos en el Museo Casa Lis están donadas por el fundador, que es don Manuel Ramos Andrade. Era un anticuario que decidió donar todas sus colecciones a la ciudad de Salamanca. Las colecciones más importantes, como ya has dicho, es la de vidrio con representación de Émile Gallé, la Escuela de Nancy y también René Lalique. Las muñecas es la colección más importante abierta al público en Europa, y en cuanto a las criselefantinas, estas esculturas realizadas en marfil y oro, en este caso estarían realizadas en marfil y bronce, también es una de las colecciones más importantes a nivel mundial, con representaciones tanto de Chiparus como de Preis. ¿Destacarías alguna figura en concreto? Todos los visitantes tienen una figura favorita, en mi caso sería la lámpara Dragonfly y una de las criselefantinas, la bailarina de Tebas. La fachada posterior de la Casa Lis cuenta con largos miradores galería acristalados, sostenidos por columnas metálicas. Delante de la fachada sur de la Casa Lis se encuentra otro museo igualmente sorprendente. El Museo de la Automoción, inaugurado en 2002, con el objetivo de preservar el patrimonio automovilístico español, hará las delicias de los amantes del motor. En él se puede disfrutar de una exposición permanente de 90 vehículos que han sido testimonio de otras épocas y descubriremos cómo han evolucionado los diseños a lo largo de las décadas. Entre ellos, hay auténticas joyas. Javier, como director de exposiciones de este Museo del Automovilismo, explícame cuál es el origen, el germen. El museo nace de una colección privada. Demetrio Gómez Planche empieza a coleccionar automóviles a principios de los años 60, son 125 vehículos, y por fin en el 2002 se abre el museo con los fondos de la colección de Demetrio Gómez Planche y fondos cedidos por Iveco Pegaso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mostrar la historia de la automoción, pero nos hemos centrado en una parte muy concreta que es el diseño. El primer objeto que encontramos en el museo es del siglo I a.C., lo construye Herón en Alejandría, y es una máquina que, gracias al vapor, hace que mueva una esfera, hasta que llegamos a 1886, en el que tenemos el primer automóvil, el triciclo de Benz. Karl Benz, cuando termina el automóvil, al salir a la calle no le dan permisos para circular porque asusta a los caballos, lo guarda en un garaje y ahí se queda, ¿no? Su mujer una noche saca el coche con sus dos hijos a empujón sin que él se entere y hace un viaje desde Mannheim hasta Pforzheim, 125 kilómetros, estamos hablando de 1886, por fin consiguió llegar, con lo cual el primer viaje que se hace en la historia lo hace una mujer, que me parece que es un dato interesante, ¿no? También se puede ver aquí el primer modelo de coche español, que en aquella época, por cierto, en España se producían muchísimos modelos. Benz construye su triciclo en 1886 y en 1889 ya se están construyendo coches en España. En el museo encontramos muchísimas curiosidades, pero sin duda la joya de la corona es el Hispano Suiza. Es la mejor pieza posiblemente que haya en España y casi me atrevo a decir que en el mundo. Es un automóvil que está perfectamente conservado, es de 1910, nunca ha sido restaurado y es el primer automóvil declarado de interés histórico nacional. En esta sala vemos una evolución, la concepción del museo está hecha para que se vea la evolución del diseño de los diferentes coches. En esta parte lo que se pretende es que se vea
toda la evolución del diseño del automóvil, empezando por este triciclo de Benz del que hablábamos y terminando por un automóvil actual. Siempre hay un último modelo, ¿no? Háblame también de los Pegasos, que es un vehículo importante en este museo. Pegaso, evidentemente, como casi todo el mundo sabe, motorizó a este país a nivel de autocares, camiones, tal, pero también hizo 84 automóviles, y de esos tenemos 3 aquí en el museo, que son 3 automóviles muy representativos. En un museo como este, parece inevitable sentir nostalgia por esos años en los que ver pasar un automóvil a 40 km/h era todo un acontecimiento casi tan importante como la velocidad que alcanzan nuestros bólidos actuales. Para acabar el día, decidimos salir a conocer la Noche Salmantina. La oferta de ocio es muy abundante y finalmente entramos en el bar Camelot, uno de los más populares de la ciudad. Además de por su enorme cantidad de edificios históricos que atesora la ciudad, Salamanca es también muy conocida por ser una ciudad universitaria. Como cualquier ciudad con vida estudiantil que se precie, la noche siempre es concurrida y llena de música. Nuestra visita a la ciudad coincide con el final del curso académico y son muchos los estudiantes que salen a celebrar con sus compañeros el éxito de sus primeros estudios universitarios. Después de disfrutar la movida de la noche salmantina, nos vamos a descansar pensando ya en la ruta de mañana. En nuestro tercer día de ruta, nos alejamos de la capital para viajar a uno de los territorios más impresionantes de la provincia, la comarca de las Arribes del Duero. Llegamos hasta la localidad de Aldeadávila y en la playa del Rostro cogemos un transbordador fluvial para visitar a fondo el Parque Natural de Arribes del Duero. Este espacio natural se extiende a lo largo de una estrecha franja que delimita la frontera entre España y Portugal durante unos 1000 kilómetros cuadrados que se reparten entre las provincias de Salamanca y Zamora. La particular orografía de este parque, formado por cortados que alcanzan los 400 metros de desnivel, hacen que el transporte fluvial sea la mejor opción para adentrarse en este abrupto terreno. El profundo encajamiento del río Duero entre zócalos graníticos crea en este valle un ecosistema singular. La gran belleza del lugar deja siempre boquiabierto al viajero que lo visita por primera vez, como nos sucedió a nosotros. Elvira, nos encontramos en Arribes de Duero, un espectacular parque natural. Explícame cómo se formó esto. Las Arribes del Duero se han formado hace millones de años, a finales de la era terciaria. Se produjo un basculamiento de la parte occidental de la península y las aguas buscaron una salida al mar. Aprovechando este basculamiento, y el agua del Duero se canalizó por una grieta o fractura profunda que se produjo en la meseta paleozoica, dando salida al Atlántico, y tenemos el espectacular cañón que a lo largo de los años el agua, la erosión ha ido moldeando y formando lo que tenemos actualmente. Aquí se crea una especie de microclima con especies típicamente mediterráneas. Sí, la altitud, navegamos a 300 metros sobre el nivel del mar y esta temperatura, la diferencia hay unos 5 o 6 grados y provocan este microclima que afecta pues a la vegetación, a todo el ecosistema. ¿Qué especies son las más representativas de esta zona? En fauna tenemos las especies protegidas y algunas en peligro de extinción, como cigüeñas negra, águila perdicera, el águila real, los alimoches, el búho real y gran variedad de... Y luego, respecto a la flora, tenemos especies endémicas como el dragón de las Arribes, Scrofularia, espuela de caballero, y luego especies termófilas mediterráneas como el almez, madroños, cornicabras, zumaque, rusco, naranjos, olivos y hasta plataneras podemos ver en Portugal. El río Duero ha sido siempre una frontera natural entre España y Portugal. ¿Qué relación ha habido entre ambos países y existía contrabando? Esta zona ha vivido muchos años de contrabando. Los portugueses traían de las colonias pues café, tabaco, productos que se pasaron clandestinamente durante muchos años, y mucha gente vivió del contrabando. Y contamos en el recorrido las dificultades que había de cómo pasaban, tiraban sogas o maromas en los puntos donde el Duero se estrechaba, hacían una tirolina y por ahí pasaban estos productos.
las laderas de este río, a pesar de ser muy escarpadas, han sido tradicionalmente aprovechadas por el hombre. Explícame qué usos se le han dado. A partir del siglo, sobre todo XVIII, estas laderas para paliar la hambruna se empezaron a aprovechar y todo realmente se utilizaba. Donde no había suelo se aprovechaba para pasto de cabra, para leña, y donde había el poco suelo que tenemos lo sujetaban con paredes, bancales o terrazas y cultivaban olivos, almendros, viñas, y todo lo que hay aquí, todo son fincas privadas. Creo que existe todavía un cabrero que se está convirtiendo en alguien muy famoso. Tenemos un cabrero que se está haciendo famoso porque está todo el año aquí, los turistas pues lo ven a diario, baja todos los días desde el pueblo, viene caminando 7-8 kilómetros y baja con las cabras a recorrer este arribe, y es increíble los sitios tan inaccesibles a donde sigue llegando y recorriendo. Elvira, en estos momentos estamos navegando sobre una profundidad que va de los 60 a los 120 metros aproximadamente. Sí, salimos del embarcadero con 60 metros y el punto máximo se alcanza en pared de presa con 139 metros y medio, porque este es el tramo donde el Duero va más encajado, donde es más abrupto y tenemos la mayor profundidad. Pues realmente si hay un parque que merece el calificativo de espectacular es este, y recomendamos a todo el mundo que no deje de perdérselo. Por supuesto, porque la gente viene aquí y no se espera el contraste tan importante entre la meseta y este paisaje tan abrupto y tan impactante. Las paredes escarpadas de este valle fluvial natural es una de sus mayores señas de identidad, como lo es el hecho de ser reserva natural de numerosas aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Los conocidos como arribes, arribas o arribanzos tienen desniveles gigantescos durante 180 kilómetros de recorrido que vale la pena navegar. Desde Aldea Dávila conducimos hasta el pueblo de Pereña de la Ribera. Las tierras que pertenecen a la comarca de las Arribes del Duero han contado desde tiempos inmemoriales con una orografía y un clima que han permitido el cultivo de la viña, y cuentan con un gran terreno vitícola. La Asociación de Vino de la Tierra, a la que pertenecen 9 bodegas de la zona, está segura de la calidad de sus vinos. No en vano, acaban de conseguir su propia denominación de origen. Sus blancos son afrutados y sus tintos tienen su principal exponente en los caldos de Juan García Rufete. El vino de Arribes de Duero ha conseguido recientemente su denominación de origen. Carlos, me gustaría que me explicaras qué proceso se ha seguido para llegar hasta aquí y qué significa para esta zona haber conseguido esta preciada denominación de origen. Pues ha sido un proceso pues arduo y trabajoso desde el 98, que se fundó la Asociación de Vino de la Tierra de Arribes del Duero, con el objetivo de conseguir la denominación de origen que pudiera ser referente a la hora de demostrar la tipicidad de nuestros vinos. En el año 2004 se nos otorgó la mención de VCPRD, vino de calidad de Arribes, y recientemente hemos conseguido la anhelada y deseada denominación de origen. Para conseguir este excelente vino hacen falta unas condiciones climatológicas y sobre todo de terreno muy especiales. Dime qué elementos la conforman. La climatología es muy peculiar, es la unión de un clima mediterráneo con un clima continental, con altas temperaturas durante el día, bajas temperaturas durante la noche, que le viene muy bien para la madurez de la uva, y unos suelos con muy poca materia orgánica, granitos disgregados y sobre todo pizarra, que le da un tono muy interesante y muy elegante a nuestros vinos. Podemos observar que tenéis una gran variedad y oferta de vinos. Dime cuáles son los principales que se hacen en esta zona. Básicamente trabajamos con una variedad autóctona llamada Juan García. Después también tenemos vinos blancos fermentados en barrica, realizados con la variedad Malvasía, y por último ya nos quedarían los vinos rosados, que también se realizan con la variedad Juan García. Todo esto lo apoyamos con otra serie de variedades, como por ejemplo la variedad Rufete o la variedad Tempranillo, pero básicamente nuestros vinos, la tipicidad que tienen es que están elaborados con una variedad única en el mundo. Carlos, ¿qué te parece si vamos a probarla y hacemos ya la cata? Pues vamos a catar un vino, que es un vino genérico seleccionado por el Consejo Regulador. Es un vino de crianza de la cosecha del 2004, de la variedad Juan García, es un 100% Juan García y tiene 12 meses de barrica. Entonces, pues ahora mismo lo vamos a servir. Y por hacer así unas pequeñas notas de cata, podemos ver que tiene una capa intensa, tiene un color cereza oscuro, cereza picota. Vemos que la cantidad de glicerina nos va a indicar un vino que va a ser muy amable en boca, va a ser un vino con un poquitito de untuosidad, de amabilidad en la boca. Al llevarlo a la nariz
descubrimos, aquí encontramos un poquitito la unión del varietal Juan García, unos aromas minerales un poquitito terrosos, salen cueros, y después una unión de lo que es la crianza en barrica, con una muy buena integración, como me he referido, de la uva en la barrica. Entonces la nariz es muy fragante, muy intensa, muy potente. Y la boca, como decíamos en un primer momento, es una boca muy untuosa, con un posgusto muy largo, muy amable, y como hemos hablado antes, el terreno y la climatología le dan un punto muy interesante a nuestros vinos, y es ese punto amargo al final que le da una elegancia muy buena a nuestros vinos. Realmente tiene un sabor excelente. Me alegro que te haya gustado. Desde Pereña de la Ribera nos trasladamos hasta uno de los pueblos situados en el límite oeste de la provincia de Salamanca, San Felices de los Gallegos. Esta pequeña villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965 y forma parte de la red de conjuntos históricos de la Ruta de las Fortificaciones de Frontera. Sin duda, el imponente castillo que se alza sobre el pueblo es uno de sus mayores atractivos. Nos encontramos en el castillo de San Felices de los Gallegos. Don Paco, explíqueme este castillo que se construyó en el siglo XIII, quién lo hizo y cómo ha sido la historia hasta que ha llegado a sus manos. Pues lo construyó don Dionisio, el rey de Portugal, como usted muy bien dice, a finales del siglo XIII. Lo construyó para su defensa propia, ya que las guerras eran continuas entre España y Portugal. Le estamos muy limitando a la frontera portuguesa, y por eso lo mandó a construir. Pero aquí vivieron personajes muy importantes, como por ejemplo doña Beatriz y doña Leonor, que por su belleza y sobre todo por sus posesiones llegó a conseguir el título de la rica hembra de San Felices. Posteriormente, esta familia empadronó con los reyes católicos, y fue entonces cuando el castillo pasó a propiedad del duque de Alba. Entonces el duque de Alba, el torreón que había hecho don Dionisio, el rey de Portugal, lo elevó mucho más y quedó como lo tenemos ahora, con 32 metros de altura. Los duques de Alba posteriormente, no sé si lo abandonaron o lo cedieron o como fuera, lo cierto es que unas familias de aquí del pueblo lo compraron o lo consiguieron, lo adquirieron. ¿Para qué? Pues para tirarlo precisamente por esa esquina de ahí, lo comenzaron a tirar. Fue tan oportuno que mi padre, Ángel de Dios García, pasaba con las caballerías para arreglar el campo, se fijó, le dio pena que lo tiraran, vino y le preguntó que qué iban a hacer, pues a tirarlo. Entonces le preguntó si le daban 2 meses para solicitar un préstamo a un hermano que tenía en Puerto Rico. Le escribió, le dijo que le iban a tirar el castillo, le daba mucha pena que se abriese el castillo, que le mandara el dinero y se lo devolvería cuando buenamente pudiera. Él le mandó el dinero, Ángel le compró el castillo, todo contento, y desde entonces no permitió que se tirara ni una sola piedra. ¿Para qué función se utiliza en la actualidad? Para turismo y cultura. Este pueblo, asentado en la planicie que separa 2 colinas, cuenta, además de su imponente castillo, con otros puntos de interés. La iglesia de Nuestra Señora entre 2 álamos. En la Plaza de España se ubica la Casa Consistorial, rodeada por callecitas donde el tiempo parece detenerse. Dando una vuelta por las callecitas empedradas de San Felices de los Gallegos nos hemos encontrado con Amaya. Explícame, ¿viene mucha gente aquí a este pueblo que es conjunto histórico-artístico? Sí, viene gente, cada año viene más. En invierno tenemos poca afluencia de turistas, en la época ya de primavera en adelante tenemos más gente. La mayoría de la gente que viene es de la Comunidad de Madrid, siguiéndole Galicia y siguiéndole Cataluña. ¿Qué tal calidad de vida tenéis en el pueblo? ¿Se vive bien? El nivel de vida es medio, la calidad la tenemos buenísima porque el vivir en un pueblo hace mucho, y bueno, en plan tranquilo, y tenemos todo lo que se puede tener en una ciudad. ¿Tenéis muchos niños? Niños ahora mismo en el colegio, hay 14 niños en el colegio. Luego al Umbrales irán como unos 6 o 7 críos más que van al instituto. ¿Qué me dices de los jóvenes? ¿Los que nacen aquí se quedan a vivir aquí o se van a estudiar y a trabajar fuera? Normalmente se marchan fuera, los estudiantes se van a estudiar a Salamanca, luego cuando acaban los estudios encuentran un trabajo, por lo tanto la gente joven casi toda fuera de San Felices. ¿Y qué me dices de los hospitales? En ese sentido estamos muy mal. Tenemos un centro de salud en Umbrales y luego el hospital más cercano es Salamanca, a 105 kilómetros. Amaya, pues yo espero que a raíz del turismo el pueblo se vaya animando y tire adelante. Muchas gracias. Las cuidadas callecitas del pueblo merecen un paseo sin prisas.
De esta forma, podremos descubrir todos los rincones llenos de historia del pueblo. Nosotros seguiremos buscando lugares con encanto para visitar en la próxima ruta. Salamanca, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la ciudad del arte plateresco por excelencia, remonta sus orígenes hasta antes del Paleolítico. Aunque si hay algo que haya marcado el desarrollo de esta ciudad, asentada a la orilla del río Tormes, es sin duda el nacimiento de su universidad a principios del siglo XIII, convirtiéndose en una de las más antiguas de Europa. Coincidiendo con la época dorada de esta antigua institución educativa, se construyeron en Salamanca edificios tan significativos como el convento de San Esteban, la Catedral Nueva o palacios de familias de renombre, que hoy otorgan a la ciudad su gran monumentalidad. El centro histórico de la ciudad de Salamanca tiene un color dorado gracias al tono característico de la piedra arenisca, excelente para ser labrada, que se extrae de Villamayor. La Plaza Mayor, la más grande de España, resulta una visita obligada. La provincia de Salamanca también cuenta con agradables sorpresas como la zona de Arribes del Duero, con excelentes vinos reconocidos con denominación de origen. El caudaloso río Duero, frontera natural con Portugal, se abre camino entre enormes grietas entre las rocas, creando paisajes de insuperable belleza en su parque natural. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta la monumental ciudad de Salamanca y visita también el espectacular paraje de Arribes del Duero. En nuestro primer día de ruta visitamos algunos de los monumentos más significativos de la ciudad, empezando por la concurrida Plaza Mayor, lugar de encuentro de todos los salmantinos. Seguimos nuestra visita en el convento de San Esteban y subiendo por la calle Compañía nos encontramos con la Casa de las Conchas. También visitamos la famosa Universidad de Salamanca. Acabamos el día desplazándonos hasta Ledesma y dormimos en Hacienda Zorita, conjunto histórico-artístico. En nuestro segundo día de viaje seguimos la orilla del río Tormes hasta encontrarnos con el puente romano. Dedicamos la mañana a visitar en profundidad la Catedral Vieja y la Nueva, desde donde se observan unas inmejorables vistas de la ciudad. Nos acercamos también al mercado central de la ciudad. Por la tarde visitamos la Casa Lis. El Museo de la Automoción, con piezas únicas de otros tiempos, también merece una parada en nuestro camino. Por la noche disfrutamos del ocio nocturno propio de esta ciudad universitaria. El tercer día viajamos hasta la zona de Arribes del Duero para conocer este espectacular paraje natural, en el que el cauce del río ha creado grandes cañones. Para admirar el paisaje cogemos un barco en la playa del Rostro y nos acercamos después hasta San Felices de los Gallegos, un pueblo declarado conjunto histórico-artístico que cuenta con un magnífico castillo. La famosa y concurrida Plaza Mayor de Salamanca fue proyectada por el arquitecto Alberto Churriguera en 1729 y se considera la culminación de las plazas castellanas, además de ser la de mayor tamaño del país y epicentro de la vida salmantina. Yolanda, la Plaza Mayor de Salamanca es muy importante punto neurálgico de la ciudad y está hecha con estilo churrigueresco, ¿verdad? Sin duda alguna es el punto neurálgico de la ciudad y efectivamente pues es el estilo churrigueresco.
estilo único, original español, característico de la familia churiguera, y se empieza a construir pues por el pabellón real, que lo tenemos aquí, el pabellón real, que se llama así porque están representados en los medallones todos los reyes de España. Es una plaza típicamente castellana y austera, por eso. Es una plaza que, aun siendo churigueresca, que es un estilo muy ornado, muy barroco, muy exagerado, sin embargo hay que decir que la familia churiguera la abordó en esta plaza austera, castellana, porticada, que uno de los fines de los pórticos era albergar a los mercaderes de la ciudad y darles cobijo. El pabellón real fue por el que se inició la construcción de la plaza, pero hay dos pabellones más. Efectivamente, tenemos también el pabellón de San Martín, donde están representados por los héroes, los generales, los conquistadores como el gran capitán Hernán Cortés, y tenemos el pabellón de Perímetros, donde están sabios, escritores, y por último, pues detrás de nosotros efectivamente tenemos el ayuntamiento, Esto fue el centro de vida neurálgico de la ciudad, como ya hemos dicho, y Unamuno lo describía como el sitio donde se venía a mentir, el mentidero. Efectivamente, porque es donde la ciudad vive, late, donde bulle, donde zumba, y decía Unamuno que era el mayor mentidero y escuela de haraganería de la ciudad. Se tiene que culminar una visita a Salamanca con sentarse en las terrazas, si el tiempo lo permite, o dar una vueltita, que antiguamente iban los hombres por un lado, las mujeres por otro, y cuando se encontraban las miradas empezaban los amoríos y los encuentros. La Plaza Mayor es también el escenario elegido por las actuaciones del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que se celebra cada año en Salamanca durante la primera quincena de junio. Mientras dura el festival, las calles de esta ciudad patrimonio de la humanidad se convierten en el centro de las más modernas creaciones y escenificaciones del arte moderno. En nuestro paseo por el centro aparece el antiguo Palacio de la Salina, que recibe su nombre de la antigua función como depósito de sal que tenía el edificio antes de ser recuperado como sede de la Diputación Provincial. Al lado está la alta y robusta torre de mampostería llamada Torre de Clavero. Este torreón, de planta cuadrangular, fue construido en el siglo XV y probablemente perteneció a un castillo del que hoy no queda ningún resto. Delante de ambos monumentos nos encontramos con la Plaza Colón, desde la que se observan unas excelentes vistas de los monumentos colindantes. En el centro de la plaza, una estatua de Cristóbal Colón conmemora el 4º centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Finalizamos nuestro paseo frente al Palacio de Anaya, también conocido como el Palacio de Orellana. Llegamos caminando hasta la Plaza del Concilio de Trento, en el que se ubica el convento de San Esteban. Este edificio tuvo una gran importancia en la cultura del país durante los siglos XV y XVI, cuando algunos de los más ilustres catedráticos de la universidad salieron de este convento de dominicos. La trabajadísima portalada de estilo plateresco fue diseñada por Juan de Álava. En cambio, el conocido como el Claustro de los Reyes fue proyectado por Fray Martín de Santiago,